noches, estimados amigos. Este es Punto Crítico, su programa del canal Onda Digital Perú, que se desarrolla todos los martes a las 7 de la noche. Mientras estamos desarrollando este programa en vivo, se está desarrollando en el Pleno del Congreso de la República la discusión de la admisión de la vacancia o del proceso de vacancia para el presidente de la República. Desconozco el resultado que se está produciendo. No sé si lograrán tener los votos suficientes, ¿no?, para poder admitir el proceso y exigir que el presidente vaya al Congreso a dar explicaciones, ¿no? Pero más allá de esa situación, y obviamente desconozco también, lo más probable es que no haya votos para vacar al presidente en este momento. En consecuencia, digamos que esta es una situación que aparentemente termina hoy en el sentido de que quienes aspiraban a la vacancia, si no logran que se admita el proceso, digamos, entre comillas, quedan derrotados, y los que defendían la no vacancia y defendían al presidente por diversas razones, aparentemente quedan como los triunfadores. Pero en realidad no hay ningún triunfador aquí. Estamos, y quiero llamar la atención sobre eso, apenas transcurridos 120 días del gobierno del presidente Castillo, y ya tiene 2 gabinetes, muchos ministros que han entrado y han salido, ya tiene por lo menos un intento, que repito, no sé cómo terminará, de pedido de proceso de vacancia, de admisión, y eso es lo grave. Lo grave es que ni siquiera habiendo cumplido los 6 meses de gobierno de un periodo de 5 años, el presidente está sometido a esta situación que, aunque no tenga los votos, o si los tenga, solo lleve al debate y no a la vacancia propiamente, entonces no significa que, digamos, el proceso quede ahí. Tenemos que reflexionar, estimados amigos. Nunca ha pasado esto. Incluso en periodos anteriores, donde hemos tenido un presidente renunciante y otro vacado, en los 3 últimos años, ¿no?, los procesos demoraban un poco más en aparecer. Por lo menos había algo de gobernabilidad. Y aquí tenemos un presidente y un gobierno que están no solamente con esta situación en el Congreso, sino con diferentes denuncias, algunas de ellas muy delicadas, muy graves, que tienen que esclarecerse, que podrían significar temas de corrupción, podrían significar temas de incumplimiento del mandato constitucional, que es principalmente respetar la Constitución, ¿no? Hay también denuncias a ministros, a funcionarios, un nivel de popularidad del gobierno y del presidente de la República que está alrededor del 25% y con un 65% de ciudadanía que está en contra del presidente, que no aprueba su gestión. Entonces, no vayamos a sacar falsas conclusiones. Ni los que proponen la vacancia por lograr o no lograr la admisión al debate, ni los que no están de acuerdo con la vacancia porque no se logre esta y consecuentemente ya se ganó o se perdió. En realidad el Perú está perdiendo hace varios meses ya con este gobierno, y ya venía perdiendo en los últimos años con la inestabilidad política, a lo que se agregó la crisis sanitaria y la crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, ubiquémonos, por favor. El tema fundamental aquí es qué está pasando para que un gobierno constitucional, antes de cumplir siquiera los 6 meses de gobierno, ya está con tremendos indicadores de inestabilidad. Los que defienden al presidente Castillo dicen que los culpables de todo esto son los opositores, el Congreso, que no reconocen que el presidente Castillo ha sido elegido constitucionalmente. Yo creo que están equivocados. Es cierto que hay algunos congresistas y probablemente alguna bancada que tiene un objetivo político vinculado a la vacancia. Sí. Pero yo creo que el grueso de los congresistas de diversos partidos no están pensando en la vacancia todo el día, ni han llegado a una situación como esta, aunque sea solo en la discusión, porque solamente quieren fastidiar al gobierno.
De hecho, las visitas a la casa de Breña no las inventó la oposición, ¿no? Los temas que ahora se investigan del entonces secretario de la presidencia no los inventó la oposición ni los medios de comunicación, ¿no? Los presuntos, subrayo los presuntos porque tiene que investigarse, sobornos o pagos de dineros irregulares a funcionarios o a personas cercanas al presidente, no los inventó la oposición. Las declaraciones y actuaciones de algunos ministros y funcionarios vinculados a temas de dudosa probidad o de dudosa, digamos, aplicación en otros casos, no los inventó la oposición. En realidad, la situación en la que hoy está el gobierno ha sido creada, yo diría, en un 90% por el propio gobierno y particularmente por el propio presidente de la República, el señor Castillo. El principal problema que tiene el señor Castillo no es el Congreso ni la oposición. El principal problema que tiene el señor Castillo es el mismo señor Castillo. Él es su principal problema, porque él como candidato ofreció tantas cosas irresponsablemente. A los ronderos les dijo que los iba a convertir en policías urbanos, ¿no? A los que protestaban contra las minas les dijo que iba a cerrar las minas. A los cocaleros les dijo que iba a suspender la erradicación de la droga y que iba a expulsar a la DEA, ¿no? A los maestros les dijo que les iba a aumentar. Es decir, solo tenía que escuchar qué pedían y decía sí a todo. Y ahora el señor Castillo ya no es candidato, ya no está en un mitin político haciendo demagogia, ahora es el presidente de la República. Y entonces toda esa cantidad de ofrecimientos en falso que se sabía que no iban a poder ser realizados por ilegales, por inconstitucionales o por inaplicables, ¿no? Ahora le están pasando la factura. Los que están tomando las carreteras, los que están paralizando la entrada a las minas, son los mismos pobladores a los que él les dijo en los mítines en la campaña que les iba a hacer todo lo que pedían. Y lógicamente, solo por conseguir los votos, no tuvo la capacidad de saber decir qué puedo ofrecer y qué no, y aquí están las consecuencias. Entonces, el principal problema del presidente Castillo es el presidente Castillo. Dicen que quien no sabe que está en un problema está todavía en una situación más complicada, ¿no? Porque para poder avanzar en la solución de un problema hay que reconocer que se está atravesando por un problema. Y por la manera como el presidente se expresa, nunca da una entrevista periodística, nunca afronta una rueda de prensa. Entonces lo que sabemos de él es lo que le escuchamos cuando va a un meeting, cuando va a una situación en la que tiene que dar un discurso en una plaza, ¿no? En algún acto oficial, en alguna primera piedra, que es lo que ahora está haciendo en todo sitio, otra manera de hacer demagogia. La obra no existe, el estudio todavía ni siquiera se ha empezado y él ya está poniendo primeras piedras al estilo demagógico de décadas atrás, y ya la población sabe que esas ceremonias de primeras piedras son un engaño más. Si no hay preinversión, estudios de factibilidad o prefactibilidad, estudios perfiles por lo menos, y estudios definitivos o expedientes técnicos, no hay obra. Y si no hay obra, no hay posibilidad de ofrecer lo que se ofrece. Y el periodo mínimo que pasa bien hecho y transparentemente entre una idea, un perfil y el inicio de la construcción de una obra, repito, bien hecho, puede pasar entre 1 año y medio, 2 años a 3 años. Incluso, como no se hace bien, esto puede pasar a 6, 7 años o incluso abandonarse en el camino. Y esta es una de las razones por las cuales la población desconfía tanto. Porque esta no es la primera vez que se le dice que se van a hacer cosas y luego no se cumplen. De manera que está metiéndose más leña al fuego, está avivándose más la incertidumbre, la desconfianza y el descrédito con la población. Entonces el problema no es lo que pasa en el Congreso, sino lo que ya está pasando con la credibilidad institucional
de la presidencia de la República y del gobierno actual con la población. Y ojo, con la población que votó también por el señor Castillo. Porque lo lógico sería que la población que no votó por el señor Castillo tenga una desconfianza, porque la tenía desde antes y por eso no votó por él. Pero hubo gente que votó por el señor Castillo legítimamente, ¿no? Asumiendo un riesgo, creyéndole, cada uno tenía sus razones y hay que respetarlas. Pero esa situación que hoy tiene el Perú, ¿no? Tiene que ver ya con la incredulidad o la desconfianza o la desazón, ¿no? O el fastidio de quienes votaron por él, escuchando que les iban a dar las respuestas que él ofrecía, el señor Castillo, como candidato, en cuanta plaza pública había. Entonces, empecemos por este punto. El problema del señor Castillo y la presidencia de la República no es un tema de oposición, oficialismo, oposición, Congreso, Poder Ejecutivo. Es un problema que en su gran parte está generado por el propio señor Castillo. Él es el que ha nombrado algunos ministros impresentables, no solamente por su falta total de capacidad para estar en esos puestos tan altos, sino por su idoneidad discutible en cuanto a su capacidad moral y a sus antecedentes para poder desarrollar de una manera idónea un puesto de alto nivel. Él es el que ha permitido que haya funcionarios pronto variados o por lo menos investigados por diversos temas, entre ellos robo, ¿no? Que estén en puestos claves y por lo menos, si no fuera por las denuncias públicas y los medios de comunicación, al saberse y al evidenciarse esos temas, han tenido que renunciar, pero ya los había nombrado, ¿no? En consecuencia, esa es una situación que debemos enfocar adecuadamente. Así que ubiquemos las fichas bien del ajedrez. En política siempre hay estrategias, siempre hay, digamos, unos que tienen una posición, otros que intentan contrarrestarla. Eso es normal. Y en el juego democrático, si esto es transparente y tiene contenido, no hay por qué asustarse por eso. Y mientras se usen los instrumentos constitucionales y no salgamos de ellos, estamos, creo, dentro del ámbito institucional y democrático legítimo en el que nos debemos mover. Yo creo que si, como me parece va a pasar, el presidente en esta oportunidad no va a tener los votos para ser vacado, y no sé si se admitirá al final de esta noche la admisión, por lo menos para el debate de ese proceso, yo creo que muy mal haría el presidente y sus seguidores y sus asesores y congresistas del partido que lo apoya en señalar que esto ya es un triunfo y no pasó nada. No. Acuérdense que al presidente Kuczynski se le intentó vacar una vez y no estuvieron los votos. Y luego siguieron las investigaciones y al poco tiempo vino un segundo pedido de vacancia y ese sí tuvo los votos, al punto que el presidente Kuczynski tuvo que renunciar para evitar la humillación de ser vacado. Entonces, no hay aquí que cantar victoria en ningún lado, porque aquí el único que está perdiendo, nadie ha ganado, y el único que está perdiendo es el Perú, y el Perú somos los peruanos, todos. Y por supuesto los más pobres, que dice el señor Castillo que defiende, pero son los que están ahorita más afectados, no solamente por el incumplimiento de las promesas electorales del señor Castillo, sino porque tenemos una inflación de 6%, que es el doble de la inflación de 3% que teníamos hasta hace un año. Y esa inflación, que es el doble de la que teníamos hace un año, se debió inicialmente a un impacto internacional, subida de precios de alimentos y de petróleo, pero ahora se debe fundamentalmente a la incertidumbre política que, entre otras cosas, genera desconfianza, hace que el tipo de cambio esté en 4 y algo soles por dólar, cuando debería estar en 3,75, a lo más 3,8, de acuerdo a los fundamentos económicos. Esa diferencia es pura especulación. Pero la especulación no es como piensa el señor Castillo o alguno de los ministros que dicen, sí, están especulando y por eso suben el tipo de cambio. Como si el presidente del Banco Central, el señor Velarde, o algunas personas estuvieran ahí diciendo, ya, mañana vamos a fastidiar al presidente Castillo, vamos a subir el tipo de cambio. No, el tipo de cambio sube porque hay una mayor demanda de dólares. Y la demanda de dólares no sube por un decreto, no sube porque alguien decide.
La demanda de dólares sube porque hay gente que quiere tener dólares para estar mejor cubierto frente a la incertidumbre que producen los anuncios, las medidas o la incapacidad del actual gobierno, ¿no? Y en consecuencia, la gente prefiere curarse en salud y cubrirse con una moneda dura, una moneda de reserva. Y entre tener soles y tener dólares, la gente prefiere tener dólares, las empresas prefieren tener dólares, el propio gobierno prefiere tener dólares, y entonces el dólar sube porque la demanda está presionando sobre la oferta. Si no fuera por el Banco Central, dirigido por el señor Velarde, que todos los días, ¿no?, empieza a vender dólares de las reservas para tratar que no suba tanto, el tipo de cambio todavía está en 4 y algo, y de repente podría, si no fuera por el Banco Central, estar ya en 4 o 5, con las consecuencias que eso traería, ¿no?, para todos, pero principalmente para los más pobres, porque los más pobres son los que tienen la inflación más alta, porque la inflación más alta afecta a alimentos y afecta a transporte. Los más pobres no tienen vehículo propio. Los más pobres, casi todo su ingreso lo dedican a la comida. Y entonces, si sube el pollo, porque el maíz subió o porque el tipo de cambio está más alto, y si sube el pan, y si sube el fideo, y si suben los lácteos, eso afecta a todos, pero sobre todo a los más pobres, porque la proporción de su ingreso se va mucho más hacia los alimentos que hacia otros sectores de consumo. Entonces, viendo las cosas con realismo, lo que hasta ahora ha ocurrido con el gobierno del presidente Castillo es que se decía un gobierno para los pobres, y lo que está haciendo con su incapacidad y con su inacción y con sus dudas, marchas y contramarchas y su tremenda falta de visión es generar un mayor problema precisamente para los más pobres. Y entonces, cuidado, este no es un tema cualquiera, es un indicador, me refiero a la discusión en el Congreso de la vacancia, es un indicador de la tremenda fragilidad y de la tremenda inestabilidad con que este gobierno está marchando. Y yo me atrevo a decir que el Perú no está en capacidad de sostener un año con esta incertidumbre diaria. Que si mañana cierran las minas, que si pasado desconocen el contrato del gas, que si el otro día vuelven a poner a un ministro que es cuestionado, si ponen a un funcionario en alguna institución importante que tiene temas judiciales pendientes, si ponen a personas vinculadas a actividades terroristas años atrás, si eso sigue ocurriendo, y si además de eso empiezan a haber denuncias de corrupción como las que estamos, por lo menos a nivel de indicios, observando, esto no puede seguir así durante un año. El desgaste es tal que seguramente se van a dar las condiciones para generar ya en otro terreno y en otro ámbito, siempre constitucional, pero en otro ámbito de pensamiento, posibilidades más ciertas de una vacancia. Porque aquí quien tiene que cambiar no es el Congreso, aquí quien tiene que cambiar fundamentalmente es el presidente de la República, que tiene que, en primer lugar, decidir si va a gobernar de acuerdo a la Constitución, y si va a gobernar de acuerdo a la Constitución, entonces tiene que seguir ciertos procedimientos que la Constitución establece y no obviarlos, ¿no? Y si va a gobernar en esta pugna permanente que él mismo alimenta, ¿no? Acuérdense que cuando se fue a México y Estados Unidos, le dijo a los empresarios allá y a los empresarios de acá, peruanos que viajaron, que él iba a respetar las inversiones, y cuando regresó aquí vino el asunto del gas, ¿no? Acuérdense que luego volvió a decir, ¿no?, que iba, creo que fue en el CADE, que iba a respetar a las inversiones, el Estado de Derecho por acá, y ahí vino el tema vinculado a las minas y a otros asuntos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Con cuál discurso nos quedamos? Hay entonces muchas cosas que aclarar, y principalmente del lado del presidente de la República. Ese es el grave tema que tenemos en apenas 120 días de gestión del presidente Castillo y su gobierno. Vamos a pasar a una breve pausa y regresamos en Punto Crítico por Onda Digital Perú.
Soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, aquí estamos en Punto Crítico, su programa de análisis semanal de los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Había mencionado en el primer bloque esta idea que para mí es fundamental. Estamos alrededor de lo que pasa en el Congreso en esta noche, si se inicia el debate de la vacancia o no, se va a votar, pero pasa lo que pasa en esa votación, para mí el tema ya complicado y que afecta al Perú es que el presidente de la República está a menos de 6 meses de su gobierno en estas circunstancias. Y cualquier cosa que pase a favor o en contra de la vacancia no significa ni una victoria ni una derrota para unos y otros, sino un llamado de atención y una vigilancia para lo que venga en los próximos meses. Y yo sostengo en este programa que un año es demasiado para continuar en esta letanía y en este proceso, por lo que tendrá que haber profundos cambios si es que el presidente pasa esta valla y no es afectado por el debate de la vacancia, pero tiene que cambiar sustantivamente en su manera de enfocar el gobierno, en la transparencia de sus acciones, en su relación con la prensa, en su manera de enfocar las medidas públicas de acuerdo estrictamente a lo que manda la Constitución y la ley. Porque el expresidente, en el marco de la Constitución, y por cierto, un elemento de vacancia es no cumplir la Constitución. Así que la situación es tal que la prensa, los analistas y los propios opositores van a estar mirando cada elemento, cada día, qué hace, qué no hace, y el presidente va a estar sometido a una vigilancia extrema que él mismo ha generado por su actuación, por su falta de transparencia y por su, hasta ahora, incapacidad para liderar adecuadamente la presidencia de la República del Perú, que es nada menos que el cargo más importante de nuestra patria. Quiero, en este segundo bloque, hablarles de un concepto que creo que hay que incorporar también en el debate. Y es que a veces yo escucho a unos y otros, porque esto no es un tema de unos solamente o de otros solamente, sino lo escucho en términos generalizados, que es el análisis cortoplacista que hacemos de los temas. Por ejemplo, en estos 4 o 5 meses de gobierno del presidente Castillo, ha habido una recuperación de la economía, no producto del gobierno del presidente Castillo, sino a pesar del gobierno del presidente Castillo, ¿no? No se puede atribuir el crecimiento que va a ocurrir este año al gobierno del presidente Castillo, por favor. Y creo que un mínimo de decencia y de cordura de los ministros y del propio gobierno en general será no cometer ese error, ¿no? Pretender que vamos a creer que el crecimiento que se produce en el 2021 es por el gobierno del presidente Castillo. No, es a pesar del gobierno del presidente Castillo. Lo que se está produciendo en este año 2021 es un efecto rebote. Lo expliqué en otro programa. Si yo tiro una pelota de plástico al suelo con fuerza, la pelota va a rebotar. Si la tiro con más fuerza, va a rebotar más alto. Como la caída
del Producto Bruto Interno en el año 2020 ha sido tan fuerte porque estuvimos 6 meses parados, ¿no? Hemos caído 11,5% el 2020, entonces este año es posible que crezcamos arriba del 10%, tal vez 11%. Pero caímos 11,5% y como fue fuerte la caída, tan fuerte fue que el rebote es 11%. Pero es un rebote inercial, porque la pandemia no malogró las máquinas, la pandemia no destruyó las fábricas, la pandemia no malogró la agricultura, como sí lo puede hacer un terremoto o un niño o una niña o una inundación o una sequía. Esta fue una pandemia que paralizó a los seres humanos, pero la infraestructura física y de capital se quedó intacta. Entonces, cuando ya han ido las personas a volver a trabajar, aunque todavía hay sectores, por ejemplo el turismo, que no pueden retomar hasta ahora su capacidad productiva normal, ¿no? Pero los que ya han empezado a trabajar físicamente han encontrado su máquina, sus empresas, su tecnología, sus depósitos, todo intacto, ¿no? Entonces, ese es un detalle que no ha ocurrido en crisis anteriores. Por eso es que la recuperación es rápida. Si la gente ya puede trabajar porque ya está vacunada o se están teniendo los cuidados sanitarios, entonces va a haber recuperación. Y en el mundo se está produciendo una recuperación tan rápida de rebote, ¿no? Que en este momento tenemos un problema con el tráfico de buques, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que ustedes producían 100 por mes, o sea, en un año producían 1.200. Pero en un año, que ha sido el 2020, dejaron de producir 1.200, no produjeron cero, ¿no? Produjeron menos que cero, o sea, se cayó el valor productivo. Y ahora, como están listas las fábricas, como está lista la tecnología, porque eso no se ha malogrado, quieren producir 1.200, pero en 3 meses, corriendo, porque quieren recuperar las pérdidas, quieren recuperar la capacidad que pueden utilizar. Pero entonces esa producción, para llevarla hasta el mercado, necesita que los barcos, en lugar de hacer 100 mensual y en total del año hagan 1.200, quieren hacer 1.200 en 3 o 4 meses. No hay barcos, ni containers, ni aviones que puedan hacer lo de un año en tan poco tiempo. Y eso es lo que ha generado una crisis de tráfico de contenedores, y eso es lo que hace que hoy día haya también se haya elevado los fletes y que una importación pueda demorar mucho más de lo normal, porque las rutas comerciales están siendo obviamente sobredemandadas y los barcos no tienen capacidad para atender esa sobredemanda en tan cortísimo plazo. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo, también está pasando en el Perú. Entonces, este crecimiento del 2021, que por ahí por enero ya tendremos la cifra oficial, 10, 10,5, tal vez 11, no lo sé, esa cifra, que conste, no es producto del actual gobierno, para nada. Al contrario, probablemente el actual gobierno ha impedido que crezcamos 1 o 2 puntos más, porque lo que ha hecho es ahuyentar a la inversión privada. Y aquí es donde quiero incorporar este concepto para el debate, que es el concepto del costo de oportunidad. Los economistas, los administradores, los ingenieros, usamos el concepto de costo de oportunidad con mucha frecuencia. El concepto quiere decir más o menos lo siguiente. Todos hacemos algo y tomamos una decisión entre varias alternativas. Pero la decisión que tomamos implica descartar las otras alternativas. Entonces, una manera de saber si la decisión que hemos tomado es la mejor es, analizar, cuantificar cuál es el costo de no haber tomado las otras alternativas. Por ejemplo, si tengo la alternativa 1, la alternativa 2 y la alternativa 3 y decido tomar la alternativa 3, para ver si estoy bien, si estoy haciendo bien, yo tendría que saber cuál es el costo de no tomar la alternativa 1 y el costo de no tomar la alternativa 2. Y si esos costos son menores, ¿no? En consecuencia, yo estoy tomando una decisión adecuada, porque no estoy sacrificando mucho, ¿no? Pero si es un costo de oportunidad altísimo, entonces de repente tengo que repensar si lo que estoy decidiendo es lo mejor, porque estoy perdiendo mucho.
Por otro lado, todos actuamos con inteligencia, con sentido común. No se necesita ser profesional de la economía o de la ingeniería para saber esto. El emprendedor, el comerciante que está en el mercado, el que está en su pequeño negocio, hace esto intuitivamente. Toma decisiones, se arriesga, deja otras alternativas, las descarta, y esas decisiones que tome, en principio, con una lógica básica, tienen que lograr un beneficio que es superior a lo que decidió no hacer. Bajo este concepto de costo de oportunidad es que quiero analizar en este segundo bloque lo que está pasando en el Perú y en la economía peruana en este momento. El ministro de Economía varias veces ha dicho, también el presidente, pero vamos, el ministro de Economía se supone que debe conocer de economía, ¿no? El presidente no necesariamente. Bueno, el ministro de Economía ha dicho que las inversiones se están haciendo, ¿no? Y que la mejor prueba de esto es que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está avanzando en la inversión de la segunda pista y del segundo terminal, que la línea 2 del metro está avanzando en su proyección subterránea desde Ate hasta el Callao, y que hay otras obras también importantes en todo el Perú que están haciéndose. Ojo, esas obras y las otras que se mencionan son obras que ya empezaron hace años. El Metro 2, la línea 2 del metro hace 10 años, ¿no? El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, no son obras que están empezando porque los inversionistas privados confían en el gobierno, no. Son obras que están desarrollándose y continuándose, ¿no? Porque lo lógico, lo inteligente, lo sensato es que si yo tengo la mitad de mi inversión realizada, no voy a dejarla ahí tirada, prefiero terminarla y luego ya haré mis cálculos, si gané, si perdí y cómo estoy. Pero no es porque el gobierno esté dando confianza. Al contrario, imagínense, esto lo van a entender de una manera muy sencilla. Cuando yo lleno un techo, tengo que llenarlo en una sola tarea. No puedo llenar una parte y luego al día siguiente vengo y lleno la otra parte, ¿verdad? Es una sola acción y lleno todo el techo para que la estructura cuaje bien y sea una estructura adecuada y resistente y segura. Muy bien. Entonces, es la inversión también. Si yo estoy haciendo una parte de la inversión, tengo que terminarla. Salvo pues que sea imposible, porque estoy en medio de una guerra civil o de un gobierno que quiere ya expropiar todo y entonces ya eso es un lío político de mayores consecuencias. Pero la gran pregunta es, estos meses del gobierno del presidente Castillo, ¿cuánto de costo de oportunidad están generando para el Perú y para los peruanos? Es decir, no es la evaluación correcta cuáles inversiones se siguen haciendo. La pregunta correcta y la evaluación correcta sería decir, ¿y cuántas inversiones se han dejado de hacer? Nuevas, completamente nuevas. ¿Y saben qué? Son miles de millones de dólares que no se han invertido ya desde que se sabía que el candidato que tenía el discurso radical del cambio constitucional y del diálogo del discurso contra las inversiones, contra las mineras, iba a ser presidente. Desde que ya se aparecía que eso podía ser posible, ya se paralizaron las decisiones de inversión. Y esas decisiones de inversión están paralizadas no solamente en los grandes proyectos mineros o en los proyectos industriales o en los bancos o en las empresas que están desarrollando actividad de construcción, ¿no? Yendo, por ejemplo, a la construcción, si yo ya empecé un edificio o si tengo el terreno ya con el préstamo que me lo han dado del banco, ¿qué hago? ¿Me paro? No, hago el edificio hasta donde pueda, ¿no? Pero un nuevo proyecto que parta de cero, vamos a ver cuántos hay. Y esos son muy pocos. De manera que el costo de oportunidad de estos meses por las decisiones o indecisiones del gobierno del presidente Castillo es altísimo. Altísimo. Decenas de millones de dólares que se han dejado de invertir porque lo que interesa en un país
no es solo el stock de riqueza, sino el flujo de nueva riqueza que se tiene que generar. Y ese flujo de nueva riqueza no la genera el Estado, solo la puede generar en cualquier parte del mundo la inversión privada. Y la inversión privada solamente va a estar dispuesta a invertir más su dinero privado si es que entiende que el periodo de maduración de esa inversión, 5 años, 10 años, 15 años, va a ser un periodo en el cual pueda recuperar su capital y obtener un rendimiento razonable. Pero si durante el tiempo en que va a desarrollar esta inversión, el inversionista considera que el gobierno no es fiable, porque de pronto le puede desconocer las reglas de juego, puede cambiar el tema del tipo de cambio, puede generar situaciones que lleven a más inflación, puede desconocer contratos, entonces ese inversionista lo que dirá es: ¿por qué me tengo que someter a ese riesgo? ¿Por qué tengo que apostar si no quieren que apueste? ¿No? Y cuando yo escucho al presidente que todos los días dice: y que vengan las inversiones, porque yo no he hecho ninguna expropiación, a nadie le he quitado su casa, pero es como esa persona que no le ha pegado a alguien, pero dice: te voy a pegar, ¿ah? A ver, te voy a pegar, yo soy más fuerte que tú, porque tú eres un abusivo, yo te voy a pegar, pero por si acaso inviertan, ¿ah? Vengan aquí, entren a mi casa, ¿no? Pero yo te voy a pegar. Esa es más o menos la dialéctica, el juego que se hace entre el discurso y la realidad. Entonces nadie va a entrar así. O sea, ¿cómo puedo decir sin convicción, venga la inversión, cuando en realidad estoy todos los días haciendo lo imposible porque no venga y porque tomen decisiones en contrario, que eso en realidad es algo que perjudica al Perú y a los peruanos? Ese tema del costo de oportunidad ya es un tema que debe introducirse en el debate. Y el costo de oportunidad para el Perú y los peruanos de estos meses de incertidumbre y de tremenda incapacidad e ineficiencia por parte del gobierno es altísimo. Hay inversiones que ya no van a regresar. Hay inversiones que ya no se van a producir. Porque ese es otro detalle. El Perú no es, pues, la isla de la fantasía, donde todos los inversionistas quieren venir. No, el Perú es un país que, si pone las condiciones adecuadas, como lo ha hecho en los últimos 20 años, entonces va a haber inversionistas que quieren venir y otros que no. Pero va a haber algunos que quieren venir, ¿no? Pero también se quieren ir a otros países. En América Latina, por ejemplo, se pueden ir a Panamá o se pueden ir a Ecuador, que tiene un gobierno que está promoviendo e invitando a la inversión privada. De hecho, mucho de la inversión privada, incluso peruana, que estaba con un ritmo de crecimiento importante, seguramente está tomando decisiones de irse a Ecuador, donde están invitando, y está cerquita, ¿no?, a la inversión privada, o a Panamá, o a Costa Rica, por mencionar algunos países, o al propio Chile, o a Colombia, ¿no?, que aún con sus dificultades son regímenes que muestran una mayor institucionalidad, una mayor estabilidad para las reglas de juego de todos los agentes económicos. Entonces, el desarrollo de las cuestiones en economía no es producto de una ideología, no es producto de que a mí me parece, no es producto de que yo pienso así y estoy en contra de, no. Yo tengo que estudiar, yo tengo que leer, yo tengo que mirar cómo anda el mundo, no ahora, hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces los inversionistas que han decidido parar nuevas inversiones en Perú, y son cientos, tal vez miles, ¿no?, extranjeros y peruanos, ¿no?, ellos no se quedan detenidos, sino que al no invertir aquí, invierten en otros países. He mencionado países de América Latina, pero también hay países en Asia, también hay en Europa, también hay en otros lugares del mundo donde se puede invertir. Y otros países sí están tratando de generar atracción para las inversiones. Así que lo que perdemos aquí lo ganan otros, gracias al señor Castillo y a su manera de enfocar el gobierno. Y esto ocurre porque el señor Castillo nunca ha manejado una empresa. Porque si hubiera manejado alguna vez una empresa, lo confesó cuando estaba en el CADE y le dijo a los empresarios que con su padre siempre había una muy buena relación en la mesa, que siempre los juntaba, pero que donde él se había quedado era con la idea de tener una empresa familiar. Bueno, nunca la tuvo y por eso no sabe lo que son costos, no sabe lo que son precios,
no sabe lo que es una inversión, no sabe lo que es para hacer esa inversión, el cálculo que hay que hacer de la mínima rentabilidad que uno espera, de la seguridad que hay que tener en el periodo de la inversión. Detalles básicos que no se establecen por un decreto, por un discurso o por una ideología, sino por hechos fácticos, prácticos, que la ciencia económica y la ciencia de la administración y de las finanzas establece diariamente en todo el mundo y hace mucho tiempo. El costo de oportunidad, un elemento importante para introducir en el debate y de esa manera también elevar el nivel del debate, que está muy mediocre en el Perú, y creo que eso es un tema a lo que debemos abocarnos para que nuestro país también y nuestros conciudadanos tengan la posibilidad de escuchar alternativas viables, de discutir sobre temas dentro de diferencias, incluso ideológicas, pero con seriedad y con propuestas técnicas, que es lo que ahora no abunda. Solo abundan discursos, solo abunda cortoplacismo, con mucho de ruido y muy poca profundidad. Vamos a hacer una última pausa y regresamos en el último bloque de Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Entramos a nuestro último bloque aquí en Punto Crítico, su programa de análisis semanal por Onda Digital Perú. Mientras estamos desarrollando este tercer bloque, se está produciendo la votación para ver si se admite o no el trámite de vacancia para el presidente Castillo. Pero por favor, quédense con la reflexión, cualquiera sea el resultado de esta votación, que hice en el primer bloque. Este no es el tema importante o más importante. El tema más importante es que estemos discutiendo este y otros aspectos antes del sexto mes, antes siquiera del quinto mes de gobierno del presidente Castillo. Eso es grave. Puede ser que ahora no se logre, pero tal vez, si esto sigue así, se producirán nuevas situaciones de posible vacancia del presidente. Bien, en este tercer bloque quiero hacer una tercera reflexión. En el primer bloque hablamos de esta situación del presidente Castillo contra el presidente Castillo. En el segundo bloque hablamos del altísimo costo de oportunidad que significa estos meses para Perú en términos de pérdida de nuevas inversiones y de empleos y de canon y de sobrecanon, que son dineros que debería venir para los pobres y los más pobres del Perú, ¿no? Acaba de terminar la votación, me informan, 46 a favor y 76 en contra. No se admite, se necesitaban más de 50 y tantos votos. Por lo tanto,
digamos, el pedido de vacancia presidencial o de inicio del debate no se aprueba. Bueno, es constitucional. Y digamos que de alguna manera antes de ayer ya se sabía que algunos de los que habían dicho que iban a votar a favor no iban a votar a favor finalmente. Y se ha producido esa situación. Pero de todas maneras, ¿no? Es una situación complicadísima. Porque hoy fueron 46, ¿no? Con 4 abstenciones. Pero mañana o pasado, dentro de 1 o 2 semanas, pueden ser 10 más, 56, y ya está admitida, ¿no? Acuérdense con Kuczynski. La primera vez no pasó. Y no pasó, ya sabemos por qué, porque hubo algunos congresistas que se les ofreció tales y cuales cosas. Pero la segunda vez los hechos fueron tan contundentes que obligaron al presidente a renunciar. Este tercer bloque quiero referirme a que mientras ahora está pasando esto en Perú, mientras está pasando esta situación donde estamos dedicados a ver si el presidente es vacado, si el ministro es censurado, o si mañana qué dirá la primera ministra o el presidente igualmente, no sabemos. El largo plazo se ha convertido en un día, ¿no? Es increíble. El largo plazo es un día. Si cualquiera de nosotros en las familias queremos programar la próxima semana, no sabemos, porque así está de inestable nuestro país, lamentablemente. Entonces no solamente es cuestión de quién invierte y quién no invierte. O sea, nueva inversión, nadie. Inversión que está en marcha, probablemente los que puedan sostenerlo. Sino también cómo estamos afectadas las familias. Se ha perdido más de 1,5 millones de empleos que ya no se han recuperado. Se ha precarizado el empleo y los ingresos de millones de peruanos. Y entonces, esos son temas delicados a los que deberíamos estar dedicándole nuestra atención en todos los ámbitos. La actividad pública, privada, el Congreso, el gobierno nacional, regional, municipal, la academia, los medios de comunicación, todos deberíamos estar abocados a generar más crecimiento, más empleo, más inversión, más vacunación y estar entonces en condiciones de empezar ahora sí, a volver al punto que teníamos en 2019 y empezar un proceso de crecimiento. Con los matices que quiera darle un nuevo gobierno, pero no parando la inversión como ahora está ocurriendo. Entonces yo quería decirles que mientras nosotros estamos en estos debates, lamentablemente se han producido por las razones que ya expliqué, y se seguirán produciendo si esto no cambia, el mundo está haciendo lo suyo, el mundo sigue avanzando, las tecnologías disruptivas siguen desarrollando su proceso. No pregunta, oye, Perú, ¿estás atento a lo que está pasando? No, siguen cambiando las tecnologías digitales, las neurociencias siguen avanzando en sus conocimientos del cerebro y de todas las interconexiones neuronales. La ingeniería espacial está desarrollando ya el primer vuelo tripulado a Marte y la primera mujer astronauta a la Luna, y la ciencia de los nuevos materiales sigue trabajando en sus nuevos desarrollos, ¿no? Y la nanotecnología trabajando espectacularmente, y la biotecnología sigue haciendo avances espectaculares. Y entonces, en Perú, con su interés en los temas en que estamos interesados, está perdiendo no solamente la nueva inversión, sino la necesaria atención a estos cambios tecnológicos y a estos procesos en los que deberíamos estar fuertemente vinculados, atentos y preparados. Porque el empleo y la propia inversión no nace solamente de una circunstancia de querer invertir o de querer emplear, nace de que haya la posibilidad, con tecnología, con productividad, con ingresos adecuados, con información adecuada y pertinente, de poder hacer algo novedoso que sea comprado, adquirido en el mercado, y por lo tanto podamos desarrollar una producción que genere ingresos estables, empleos estables, divisas estables. Bueno, ¿cómo está el mundo? Bueno, el mundo está cambiando, les cuento, y está generándose lo que se llama un nuevo orden económico internacional. En ese nuevo orden económico internacional, los países de Occidente, el llamado G7 o el grupo de los 7 principales países
occidentales, liderados obviamente por Estados Unidos, donde está la Unión Europea, donde está Alemania, donde está también Japón, claro, pero donde está también el Reino Unido, etcétera, etcétera. El G7 como tal está creciendo menos que el Asia en su conjunto y que China particularmente. Pero no es solo China. China está creciendo, Corea del Sur está creciendo, Indonesia está creciendo, Singapur está creciendo, Japón también está saliendo de su proceso de deflación en el que ha estado muchos años. Entonces, en este escenario mundial de recambio de paradigmas y de cambios violentos y disruptivos, el Asia está tomando predominancia con China y otros países asiáticos. Y están perdiendo relativamente los países líderes occidentales, principalmente Estados Unidos. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que si nosotros no estamos en ese nuevo orden internacional, orientando nuestro esfuerzo productivo, comercial, tecnológico, financiero, a esos cambios, porque estamos entretenidos en estas mediocridades de la agenda local y en estas ineficiencias, incapacidades que están demostrando nuestros liderazgos, entonces estamos perdiendo espacio ya hacia adelante. Es decir, cuando estemos nuevamente en condiciones de decir, ya, superé estos problemas políticos, ya por fin vamos a poder de nuevo invertir, pensar en el futuro, vamos a poder hablar de la educación, de la salud, sí, pero sin tener a los inversionistas privados como los acusados, ¿no? En esta especie de juicio político. Cuando eso ocurra, cuando ya podamos de nuevo recuperar la senda del sentido común, ¿no? Y de lo que significa trabajar en este siglo de la información y el siglo del conocimiento, cuando eso ocurra, ya estaremos 10 o 15 años atrasados nuevamente en el carro de la historia o en el tren de la historia, porque otros habrán aprovechado disruptivamente con saltos cualitativos estos cambios que se están dando a nivel mundial. En otras palabras, hoy día, en un contexto de globalización, lo que ocurre en un país no solo queda en el país, afecta al resto. Pero lo que ocurre en el resto del mundo también afecta al país. Y si en el país estamos entretenidos en estos temas nada productivos, entonces eso va a significar un altísimo costo de oportunidad. Ya les expliqué el concepto del costo de oportunidad para cuando tengamos ya de nuevo la atención que debemos tener al escenario mundial y a la ubicación del Perú en ese escenario mundial. Pero tiene muchas posibilidades, grandes posibilidades. Ayer escuchaba a la arqueóloga, la científica Ruth Shady de la Universidad Nacional de Nueva York de San Marcos, y además, como ustedes saben, reconocida mundialmente por sus investigaciones sobre Caral. Es a Ruth Shady y a sus investigaciones sobre Caral que se debe que hoy podamos decir que el Perú tiene más de 5.000 años de civilización. Porque Caral, con todo lo que se está encontrando allí, con toda la teoría y pluridisciplinaria que está enfocando, es la explicación de lo encontrado, dirigida por Ruth Shady, ¿no?, nos demuestra que hace más de 5.000 años, el Perú tenía un nivel que hoy se llamaría competitivo a nivel mundial. No existía Estados Unidos hace 5.000 años. Hace 5.000 años tampoco existía Roma y Grecia, ¿no? Son más jóvenes. Solo existían algunas civilizaciones: China, India, Egipto, Mesopotamia, ¿no? Eran las civilizaciones que había en esa época. Un poco después, los mayas y los aztecas, los turcos, ¿no? Pero de entre los más antiguos, entre los 5 más antiguos, está Perú, por este descubrimiento de Caral y los estudios que hace Ruth Shady, digamos, analizados y conocidos y elogiados en todo el mundo. ¿Y qué resulta? Un país que está en ese privilegio de estar entre las civilizaciones más antiguas de la humanidad y que ha vivido 5.000 años ya, más de 5.000 años, está trabajando en un periodo donde el corto plazo es un día y donde el largo plazo tal vez es un mes. Eso es inconcebible. Entonces, retomar nuestras fuentes, revisar nuestra historia, para mirar hacia adelante, no para quedarnos en la historia, para recuperar identidad y autoestima, para mirar al Perú como se debe mirar, ¿no? Con los pies en la tierra, mirando los problemas que tenemos,
pero con la mentalidad abierta y con el conocimiento que solo da el estudio y la lectura de cómo podemos actuar inteligentemente para poder posicionar al Perú hoy, en el siglo XXI, como el Perú estaba hace 5.000 años, cuando sus conocimientos, su capacidad, su organización estaba al nivel de las más importantes culturas civilización de la época, India, China, Egipto entonces. Entre las muchas cosas que escuché a Ruth Shadi, me impresionó escucharle los descubrimientos con fotografía de por medio que en uno de los centros poblados cercanos a Caral se ha encontrado de algodón ecológico. Los antiguos peruanos que habitaban en Caral ya producían el algodón de colores, que ahora se llama algodón ecológico, ¿no? Y que se usa para que la indumentaria que nos ponemos no use colorantes que pueden afectar la piel o generar algún tipo de alergia. En esta cultura de hacer sostenible todo, pues el algodón ecológico para las prendas, para la indumentaria que se elabora, que se manufactura, es fundamental. Muy bien, hace 5.000 años los peruanos ya lo tenían. Los peruanos ya tenían ingeniería sismo resistente. Los peruanos ya tenían inteligencia para trabajar la agricultura en plano inclinado, las antenerías, el conocimiento de la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que con un Perú con tanta historia, cultura y diversidad estemos en esta mediocridad en este tiempo? Reaccionemos y salgamos de esta mediocridad y vayamos adelante con nuestro país. Muchas gracias. Dios mediante, nos veremos el próximo martes a las 7 de la noche por Punto Crítico, su programa de análisis por Onda Digital Perú. Hasta entonces.